y no lo ha hecho, solo intenta hacerte daño. Entiende que su amor no es más que un ruin engaño. Has soportado muchos años, ya no te quedes callada. Comprendo que lo ames, pero él no te ama nada. Ya basta de aguantar, ya basta de esperar. Tú no te mereces esto, 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, una fecha que el Ayuntamiento continúa reivindicando para decir no a este tipo de actitudes y actos violentos hacia la mujer. Con motivo de este 25 de noviembre, durante toda la semana el Ayuntamiento iluminará los principales edificios municipales de color morado, un tema del que hablamos hoy. Machista, que a ti te da mala vida, perdona que te insista, pero no puedo callar al ver tus ojos morados llorándome sin parar. No tienes que denunciar, no puedes seguir así, soportando malos tratos que te destrozan a ti. Si no lo haces por mí, entonces hazlo por ti. Y como ya he comentado, este miércoles se conmemora el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, un día que seguimos tachando en el calendario y en el que debemos de continuar reivindicando el que se termine de una vez por todas con esta lacra. Para hablar de este tema tenemos a Marta, trabajadora social, también con formación en género, que ha impartido distintos talleres de prevención, sobre todo porque es tan importante que se comienza a trabajar a edades tempranas sobre este tema y no cuando el problema aparece. Por otro lado, tenemos también a Ruperto Piñero, de nuestro Centro de Servicios Sociales, el psicólogo, que nos va a hablar también de esos perfiles, tanto del maltratador como de la víctima, y qué podemos hacer ante cualquier tipo sobre violencia de género. Pero para aclarar conceptos, porque muchas veces cuando celebramos este 25 de noviembre nos referimos a violencia machista, nos referimos a violencia de género. ¿Qué es realmente la violencia de género? Pues la violencia de género es la máxima expresión de desigualdad entre hombres y mujeres, y no hay que confundirla nunca con la violencia intrafamiliar, que siempre entra en debate eso, no es lo mismo. Entonces, el matiz que yo le quiero dar es que toda mujer a lo largo de su vida ha sufrido violencia de género, porque a quien no le ha pasado de tener miedo al ir por la calle, o que le suelten un piropo que no es de su agrado, o que te haga un comentario sobre tu ropa. Entonces, toda mujer la ha vivido. Y tenemos que hacer hincapié sobre todo y no seguir justificándolo con la tradición, sobre todo en los casos de esas mujeres maltratadas que viven junto a su maltratador en su casa, en las relaciones, y que están sujetas a esa relación de sumisión. Esas mujeres tienen que entender y saber que tienen que pedir ayuda. Sé que decirlo en mi voz pues es fácil, ¿no?, cuando no lo está sufriendo, pero tienen que saber decírselo a una vecina de confianza, a una amiga, a la profesional o el profesional en cuestión. Porque el otro día, escuchando el congreso, Alberto Arnaldo, que es el gerente de recursos de emergencia y de casas de acogidas del IAM, del Instituto Andaluz de la Mujer, él decía que siempre hay un recurso pertinente para esas mujeres, ya sea los centros de emergencia, las casas de acogida, los pisos tutelados, dependiendo del nivel, que tanto ella como los menores a su cargo, sus hijos, las personas dependientes que estén a su cargo, están respaldadas. Existe también el teléfono de atención, el 016 o el 900-200-999, que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, que sepan que no están solas y que tienen que pedir ayuda, que es el primer paso. Ese es el paso quizás más importante que hoy debemos de aclarar y que, bueno, ante todo, sobre todo para esas mujeres que padecen este tipo de violencia, deben saber una vez más. Es verdad, como tú decías, Marta, que cuando una persona se encuentra en esa situación todo se ve desde otra perspectiva. El miedo, ¿no?, que las paraliza a pedir ayuda, y si después me veo, normalmente son también mujeres que no tienen recursos económicos suficientes como para dar ese paso. Y después, ¿qué pasa? Escuchamos también las noticias en los medios de comunicación que dicen es que la habían denunciado y estaba desprotegida. Pero antes de hablar más de ese tema, quiero que ustedes como profesionales me limitéis, porque hay veces que confundimos y lo que es violencia y no violencia quizás se separa de una línea roja muy frágil que muchas veces no sabemos determinar, porque anda, sí que eso es normal, ¿no? ¿Qué es violencia de género? ¿Qué me podríais decir? Bueno, la verdad es que entrando directamente sobre ese tema, lo primero que habría que centrarse en esa primera palabra que tú has dicho, ¿no?, la violencia, ¿no? Evidentemente estamos hablando siempre de una agresión, ¿no? Aquí, como tú comentas, es una cuestión muchas veces un poquito complicada en el sentido de que
las personas nos podemos sentir agredidos por algo que la persona que lo hace no siente que está provocando una agresión. Pero bueno, la realidad es que eso es la parte menos importante de estas cosas, siendo muy importante, pero esa es la parte menos importante, porque ahí hay una parte cultural y en la que además es importante reconocer que cada vez vamos avanzando más, ¿no? Se ha hablado muchas veces, seguro que todo el mundo en algún momento lo ha escuchado, este concepto de los micromachismos, ¿no? Los micromachismos son esas ideas, ¿no? Y esas formas de actuar. Pongo ejemplos concretos para que se entienda bien. Si resulta que en un partido de fútbol de regional hay una juez de línea que es una mujer y se le está diciendo vete a tu casa a fregar o vete... Eso evidentemente es violencia. No es al mismo nivel que las agresiones, lo que estamos hablando el 25 de noviembre, ¿no? El tema de la violencia, que muchas veces lo que se pone como escaparate es decir las mujeres que han fallecido, las mujeres agredidas, y estamos hablando de una violencia más fuerte, pero que lo otro también es violencia, y también es una agresión, y entonces tenemos que empezar desde por ahí, ¿no? Y por eso, como estaba comentando la compañera, pues el tema de la prevención es tan importante, porque ese tipo de cosas las oyen nuestros niños, ¿no? Y entonces van reproduciendo ese modelo, ¿no? Las normalizan. Claro, las normaliza, ¿no? Y se dice, bueno, pero eso no es tan importante. Bueno, pero yo nunca he escuchado a ningún juez de línea, hombre, que alguien le grite desde una grada, vete a tu casa a fregar. Eso no se le dice nunca a un hombre. ¿Por qué sí se le dice a una mujer? ¿Por qué vivimos en una sociedad en la que ese tipo de cosas entendemos, bueno, que eso pues no pasa nada, es una gracieta, ¿no? Pues mire usted, ¿no? Ahora... Saltando a otro tema, pero con el tema del racismo ocurre también, ¿no? Bueno, es que no se puede ser tan sensible, la gente está en una grada puede decir lo que quiera, el público es soberano, ¿no? Mire usted, hay cosas que no son tolerables. Cuando hacía esta pregunta de marcar esa línea es porque quizás muchas mujeres que están en casa, como lo tienen algo normalizado, sobre todo las que pertenecen a otras generaciones anteriores, pues han visto en su casa pues que la mujer no tenía libertades para hacer ciertas cosas y era algo normal. Entonces, ¿cuáles son esos tics que, oye, deben de, a las personas que nos están viendo, decir, oye, que tengo que despertar de la situación en la que me encuentro y que aquí se están produciendo actos y hechos de violencia? Mira, pues sobre todo yo me orientaría más por el tema de la gestión de los cuidados. Es algo que está súper interiorizado en otras generaciones que ya ahora, pues por suerte, pues se va viendo de otra manera. Pero la gestión de los cuidados es como la frase que hemos escuchado siempre, mira, es que mi marido a mí me ayuda en casa, es muy bueno, perdona, la casa es de los dos, es responsabilidad de los dos, no es que te ayude, es que es de los dos. Entonces, argumentos de ese tipo, o marcar determinados roles como lo tiene que hacer la mujer o lo tiene que hacer el hombre, no. Tenemos que dar un paso más y reconvertir todo eso, de construirnos en ese sentido. Eso sería con respecto a cuestiones de prevención, pero para esas personas que están padeciendo en estos momentos violencia y quizás no son conscientes de ello, ¿cuáles son esos tips? ¿En qué momento, cuando te empiezan a controlar cómo vas vestido, cómo hablas, ya podríamos empezar a decir que hay violencia? Claro. Mira, te pongo un caso. Yo es algo que me encuentro muchas veces en consulta, ¿no? Imaginaros que acude una señora de cualquier edad y entonces empieza a contarte pues, que se siente triste, que se siente desanimada, que está perdiendo las ganas de vivir, que eso no lo ha pasado nunca antes, que no sabe qué es lo que le pasa. Entonces cuando empiezas a hacer la exploración, aparecen a lo mejor este tipo de detalles que no se le dan mucha importancia, pero no, a mí en casa nadie me echa una mano porque, bueno, yo estoy en casa, mi marido trabaja, mis hijos, en fin, yo me tengo que encargar de esas cosas, nadie me echa una mano, nadie te echa una mano. Y vamos repasando. Entonces cuando llega ese momento en el que, bueno, oye, pero ¿a ti te parece que esto es normal y que tu marido a lo mejor te esté constantemente despreciando y diciéndote que no te vale para nada? No, pero a mí esas cosas no me importan. Yo ya no me pasa nada, yo no hay ningún problema, no se me nota nada. ¿Vale? ¿Por qué has venido? ¿Qué es lo que me estabas contando al principio? Pues eso, que estoy muy triste, que estoy apática, que no tengo ganas de vivir. Yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Está tan normalizado
que entendemos que esa no puede ser la causa de lo mal que yo me siento. Lo mal que yo me siento tiene que ser otra cosa, porque a mí esas cosas me han pasado siempre, y yo nunca me he puesto como estoy ahora. Claro, pero es que todo el mundo tiene un límite, y a lo mejor ha llegado el día en que tú ya te has cansado, y en que ya no puedes más. Pero en lo último que piensas es que lo que está ocurriendo es que te llevan maltratando desde hace mucho tiempo. Y tú no lo ves porque lo has normalizado. Entonces, claro, ahí es donde viene el trabajo. Tenemos los profesionales, que tienen las compañeras del Centro de la Mujer, que tiene la compañera trabajadora social, de que poco a poco vayamos desmontando todo eso. Sí, como desenredar la madeja. Claro, y eso es lo que hace que estas situaciones sean tan difíciles. Y eso es lo que hace que desde fuera muchas veces se diga, bueno, pues es que yo no entiendo esto, porque resulta que si hay una chica o una mujer, me da igual qué edad, que la están tratando mal, bueno, pues oye, pues que se separe, que deje al novio, que... Claro, pero es que entre la parte que yo no reconozco de que me están maltratando y después, que generalmente hay una relación de cariño y de amor con ese hombre, pues la cosa se complica mucho. No olvidemos que en este tipo de casos son de los pocos en los que hay una relación muy cercana y muy directa entre la víctima y el agresor. Y en muchas ocasiones la víctima es que, como decíamos por aquí, ¿no? Es que bebe los vientos, ¿no? Entonces tú, por quien bebe los vientos, te aguantas con lo que no te gusta y se acabó. Qué crueldad hay en ese tipo de comentarios, sobre todo para esas mujeres que viven en esos momentos, que es que no lo entiendo, es que porque lo aguanta. Y el daño que se le hace, porque a nadie, me imagino que le gusta vivir en una situación tan desagradable como esa en la que está sufriendo un maltrato, pero que por el lado de la calle es que yo no lo aguantaría, es que yo no viviría eso, yo no lo permitiría. ¿Por qué la víctima llega a permitir? Bueno, yo creo que Rupert ya iba camino explicándolo. ¿Por qué la víctima llega a permitir durante tantos años, durante tanto tiempo continuado ese tipo de maltrato? Yo creo que, como ya ha comentado mi compañero, es algo que al final todo el mundo tiene interiorizado desde un principio. O sea, el machismo es algo que hemos asumido desde que nacemos, porque está ahí en la sociedad, ¿sabes? Entonces, esa persona, aparte de, por ejemplo, yo como ya profesional y que me he deconstruido en ese sentido, pues sí puedo identificar esas cosas, pero hay personas que comienzan, tiene una fase, entonces al principio de la relación todo es perfecto, magnífico, no vas a identificar ese tipo de cosas. Y ya después van viniendo los celos, van viniendo el control del móvil, de mira, no te pongas eso, ¿dónde vas? ¿Qué fea vas? Y va mermando esa autoestima. Entonces, cuando comienza en ti y tú estás así, no puedes ir arriba. Y es muy importante eso que has comentado, el tema del apoyo. Porque cuando estás inmersa en una relación de violencia de género, por casos incluso cercanos que he tenido, te sientes sola con esa persona, que no tienes nada más, porque sientes que otras personas no te entienden, que te sueltan comentarios de ese tipo, pero es que si no puedes no es tan fácil. Entonces es muy importante que esas vecinas, esas amigas estén apoyándola ahí, pese a no entenderlo, que la apoyen, porque no hace falta que sea el profesional, sino que es muy importante esa red de apoyo para que esa persona pueda llegar a dar el paso. El paso muchas veces que se ve paralizado por el miedo a lo que pueda suceder, pero ya no solo hacia la víctima, sino hacia los que están alrededor, ¿no? Que creo que eso es lo que más paraliza a esas personas que están sufriendo esos malos tratos. Bueno, muchas veces el tema de que los que puedan ser agredidos sean mis hijos, ¿no? Esa es la realidad. Hombre, hay una cuestión importante en la que hemos entrado, ¿no? Porque muchas veces con estas cosas yo tengo la sensación de que se cruzan los mensajes y entonces no se termina de entender, ¿no? Entonces, alguien que nos pueda estar viendo puede estar diciendo, bueno, yo tengo una amiga que sé que su novio la trata mal, pero estoy escuchando y resulta que entonces yo ahora me tengo que callar lo que estoy viendo cuando hablo con ella, porque ella no lo entiende. No, mira, tienes que seguir diciéndole, oye, mira, la relación que tiene tu novio contigo, eso no es normal. Porque tú necesitas que los demás te hagan ver lo que tú no ves.
Entonces ese mensaje no debemos de dejar de darlo. Lo que es importante es que cuando damos ese mensaje entendamos que eso no quiere decir que esa persona de momento ya lo vaya a ver como tú y al día siguiente vaya a poner una denuncia, porque estamos hablando de algo que es mucho más difícil. Y mirémonos a nosotros mismos, si nosotros lo haríamos. Porque es muy fácil decirle a otra persona, oye, mira, lo que tienes que hacer es denunciarlo. Pero bueno, si te estuviera ocurriendo a ti, ¿cuántas vueltas le darías? ¿Qué otras cosas harías distintas para no tener que terminar poniendo una denuncia? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y ese es el proceso. Entonces eso es lo importante entender de la complejidad de este tipo de cuestiones. De todas formas, yendo a cuestiones concretas y a mensajes que es importante entender, ¿no? Claro, muchas veces lo que nos ocurre es que hay muchas mujeres, desde su propia educación, lo que han visto en su casa, ese machismo que se ha naturalizado, pues es difícil de detectar, ¿no? Cuando estás ante una relación de pareja en la que te están tratando mal. ¿Por qué? Porque muchas veces tú entiendes que esos patrones están relacionados con el amor y que el amor es así. O la protección, ¿no? Claro, porque resulta que yo tengo un novio, por ejemplo, que fíjate tanto que me quiere que no me deja salir con esta ropa. Claro, porque es que no quiere que me vean con esa ropa. Eso nada más que lo puedo poner cuando estoy a solas con él. Es que me quiere mucho. Y eso se naturaliza y se entiende que es así. Claro, a ti lo que te pasa es que tu novio no está tan pendiente de ti. Entonces, en realidad, lo que te gustaría es que tu novio te tratara como me trata a mí en mí, que está todo el tiempo pendiente de mí. Y entonces tiene que ser la amiga la que le tiene que hacer bien, mira, escúchame, y no te agobia un poco. Hombre, sí, algunas veces un poquito pesado. Hija, pues, concédete eso, empieza a detectar eso. ¿Por qué es pesado? Vamos a entrar en el por qué es pesado. Pues porque resulta que quiere saber de mí, pero oye, a mí ya no me termina de gustar que me estés registrando el móvil constantemente, que constantemente me esté preguntando por qué he hablado con fulano o con mengano, y qué interés tienes tú, y estar siempre con la sospecha detrás. Hay muchas chicas que ese tipo de cosas las terminan viviendo. Fíjate todo lo que me quiere, que está pendiente de todos los hombres que pasan por cerca de mi vida, está pendiente, ninguno no vaya a intentar sobrepasarse conmigo. Y entonces, si tú eso lo vives como que es que te están queriendo mucho, pues tenemos un problema. Ahí yo quiero entrar porque es verdad que cuando hablamos de violencia de género normalmente lo relacionamos pues con mujeres de generaciones pasadas, pero sin embargo, por lo que estamos viendo, a pesar de la cantidad de campañas que se llevan realizando, los años que llevamos hablando de este 25 de noviembre, sin embargo, cada vez se están dando más este tipo de actuaciones en gente joven. Es que incluso la música, el famoso reggaetón que tenemos, son mensajes machistas los que se envían y teniendo a la mujer como objeto. ¿Qué está pasando para que esto, a pesar de todo el trabajo que venís haciendo los profesionales, no disminuya este índice? Estamos hablando de más de 40 mujeres asesinadas en este año. Es que yo creo que es un problema tan estructural porque por mucho que trabaje una profesional o un profesional, tú tienes en la tele una película de amor construida en base al amor romántico, a ese prototipo de el hombre, el príncipe, ese tipo de ideario está ahí. O sea, tú puedes es como si fueras por un camino y por aquí te dicen por aquí, pero en realidad el camino que lleva toda la sociedad es este, ¿sabes? Entonces es un poco difícil trabajar en ese sentido porque todo está construido en base a eso, a los mitos, a los celos, a la media naranja, a Sin ti no soy nada, esas canciones. Y ahora sobre todo los jóvenes, ese ideario, ese hombre machista, omnipotente, que todo lo puede, millonario, que tiene a la mujer que quiere. Entonces, qué dificultad trabajar con un material que no te favorece nada, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, sobre todo incide mucho el tema de las redes sociales, que ahora también con el tema de la pandemia que hemos tenido que estar telemáticamente con todo, como esos jóvenes y esas jóvenes han sufrido, esas jóvenes, el acoso en comentarios, que no voy a soltar ninguno, pero comentarios en cualquier foto, que ellas se sientan a lo mejor un bikini, algo... Comentarios machistas, la difusión de vídeos, de contenido sexual de las mujeres por amigos, que
un paso es ya que un hombre le diga a otro, tío, no difundas ese vídeo por el grupo, que no está bien eso, ¿sabes? Parece absurdo, pero ya es un paso. Y sobre todo hay que, como hemos dicho antes, la mejor prevención es la educación transversal de género, pero tenemos que entender la educación transversal de género que no solamente nos incumbe a las profesionales y los profesionales, ni a los profesores y a las profesoras en las asignaturas, no. Es algo transversal que incumbe a ti, a una madre, a una abuela, a una vecina, porque si trabajas desde todos los ámbitos puedes construir algo, pero si no, es imposible. Ya a tu abuelo no le vas a hacer cambiar de opinión sobre que tiene una actitud machista, porque no. Pero si trabajas con tu hija, mira, desde un comienzo interioriza eso, a lo mejor sí que hay un cambio real. Sí que es verdad que quizás las mujeres, yo me pongo como madre y tengo una hija, sí que les quiero inculcar, no, tú vales por ti misma, no, tú tienes que trabajar, no, tú tienes que estudiar, pero ¿qué estamos haciendo con los que tienen hijos? Porque creo que culturalmente y socialmente siempre se trabaja o se transmite de generación en generación esos valores, pero no hacia el hijo, hacia el respeto, la mujer vale igual. Creo que todavía nos queda mucho que avanzar, ¿no? Tú como psicólogo, sí. Me gusta que estés aquí, Rupert, porque eres un hombre. Y esto no es cuestión solo de mujeres, es una lucha de mujeres, claro, bueno, es de todos. Hay varias cuestiones interesantes, ¿no? Yo creo que la primera persona a la que se lo escuché fue al escritor José Saramago, ¿no? Que él decía que el tema de la violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Y es que es así. Claro, hay que introducir el matiz, es un problema de algunos hombres, pero desgraciadamente todavía es un problema de muchos hombres. Pero es la realidad. O sea, las mujeres en este tipo de situaciones sois víctimas. Si hay casos, sois víctimas. Y si no sois víctimas, es que no hay caso. Ahora podemos ver cuáles son los distintos tipos de agresión, cómo se dan esas agresiones. El tema de la evolución, el tema de lo que va pasando con los años, la sensación que puede haber en la sociedad de que no se avanza. A mí me gustaría poner un ejemplo, y yo sé que en el pueblo se va a entender muy bien, porque este tipo de cosas culturalmente han pasado toda la vida, ¿no? ¿A cuántas mujeres conocemos que cuando han enviudado, las amigas, las vecinas la ven por la calle y le dicen: tú no sales ahora apenas de casa, y tú vas siempre vestida de negro, y tú dices que hay que ver lo que lo echas de menos, pero es que te ha cambiado a la cara lo tranquila que te has quedado, ¿eh? Es que te ha cambiado hasta la cara. Y la pobre mujer avergonzada se va corriendo para su casa, pero la realidad es que cuando esa mujer ahora llega a su casa, se quita la mascarilla y se mira ante el espejo, tiene una tranquilidad y una paz como no ha tenido durante años. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que durante mucho tiempo hay muchas mujeres que han sufrido todo este tipo de cosas, se han callado, se han aguantado y han vivido así toda su vida. Entonces nadie, vamos a decir nunca, que ha habido ahí violencia de género. ¿Por qué? No la han matado, no le han hecho daño. Seguro que ha habido algún episodio, alguna cuestión que se ha ocultado por ahí, que no se ha sabido. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que afortunadamente ahora ya las mujeres están reaccionando. Entonces muchas veces ante la reacción, la violencia más agresiva aparece. Y cuando te pones desgraciadamente a contar mujeres fallecidas, pues resulta que te salen mal. No olvidemos además que lo que ocurría hace 20 años que no se contaban. Exacto. O sea que es que realmente era una realidad completamente oculta, con lo cual tampoco lo sabíamos. Pero pensemos en eso. ¿Cuántas mujeres había a las que no llegaron a ponerle una mano encima? A lo mejor no se la llegaron a poner nunca, porque no eran capaces de hacer nada simplemente con que ese hombre las mirara. Les lanzara una mirada y con eso ella era suficiente. Y ya no hacía falta nada más. Eso, afortunadamente, sí que se está rompiendo. Yo y todos los profesionales, es difícil que todavía te encuentres con mujeres que solo con la mirada de un hombre sean capaces de quedarse tan paralizadas
tan asustada, tener tanto miedo sobre lo que le pueda pasar a ella o a sus hijos o al resto de tu familia, que no hagan absolutamente nada. Pero eso ha estado pasando hasta hace muy poco tiempo. Y eso que yo he comentado, ese episodio, a mí todavía me lo siguen contando, ese tipo de cosas. O sea que todavía sigue pasando, de mujeres que se quedan viudas y que no pueden disimular. Que descansan realmente, ¿no? La tranquilidad que tienen. ¿Cuál es el perfil de ese maltratador? Eso es por algo, eso es por algo. ¿Cómo son esos maltratadores? Bueno, estamos hablando, claro, si estamos hablando de un hombre mayor que solo con la mirada paralizaba a su mujer, ¿no? Y eso lo estamos comparando con un chico que está controlando cómo se viste su novia, pues evidentemente diremos, oye, tiene que haber grandes diferencias, porque son personas muy distintas. Pero bueno, hay una serie de cuestiones que están ahí, que son claras, ¿no? Aquellos hombres que tienen una forma de pensar en la que tienen absolutamente claro y están absolutamente convencidos de que las mujeres son inferiores a los hombres, pues ya tenemos un problema. Cuando tú distingues a las personas en función de su sexo, entendiendo que unas son más inteligentes o que tienen más valor o que son más importantes simplemente porque son hombres con respecto a lo que son mujeres, ahí ya tenemos un perfil que nos está conduciendo hacia el maltratador. Cuando después resulta que además eso es algo culturalmente que tú has aprendido, porque es que, oye, es que en mi casa, en fin, ¿qué te voy a contar? Mi padre trataba a mi madre con la punta del pie y punto. Y yo no me daba cuenta cuando era pequeño. Mi madre tampoco se quejaba. Mi madre nos cuidaba a nosotros y algunas veces a lo mejor la escuchaba y decía, a ver cómo viene tu padre. A ver si tenemos suerte. Nos vamos a ir a casa de la abuela, nos vamos a ir a casa de la tita, ¿vale? En fin, pero se ha naturalizado, claro. Todo eso termina comportando una forma de ser y de relacionarse. Y después también ocurre esa otra parte, ¿no? Después resulta que cuando empiezas a salir y empiezas a relacionarte con mujeres, pues todavía te puedes encontrar con mujeres que se sienten halagadas si tú le controlas la ropa, si tú le controlas a dónde va, a dónde no va, si tú estás muy pendiente sobre si habla con otro o no. Entonces, claro, la mujer que se siente, digámoslo así, son como dos imanes, ¿no? Tienes el perfil de un maltratador y tienes el perfil de una mujer que tiene todas las papeletas para enamorarse de un maltratador. Claro, cuando esa ligazón se produce, y se produce además desde el cariño y la relación afectiva que tiene, pues ahí es donde tenemos el peligro, ¿no? Y el problema, ¿no? En charlas, coloquios sobre el tema del género, siempre he escuchado, no sé, corregirme si es así, el problema que además viven los hijos que crecen en un hogar con malos tratos porque tienden a normalizar esa situación y acaban enamorándose, como estás diciendo, de maltratadores, ¿no? Es que es lo que, o sea, como en la línea de lo que ha hablado él, quizás no exista ese perfil concreto de maltratador, pero yo creo que sí hay algo que coinciden con todos ellos y es que vierten esas inseguridades que tienen ellos sobre su mujer. Entonces la llena ella de inseguridades. ¿Qué pasa? Que cuando eres un menor y estás viendo todo ese conglomerado de actuaciones que está teniendo tu padre, tu madre, como tú bien dices, puedes adoptar dos actitudes. La más común es interiorizarlo si no ha pasado nada y todo ha seguido así y ser tú un potencial maltratador. Y la otra actitud es que adoptes todo lo contrario a lo que ha sido tu padre. Entonces sí que es cierto que quería comentar que el rol masculino es muy importante en esta lucha, porque los hombres tienen que primero asumir que ocupan una situación privilegiada por el hecho de ser hombres. Eso es muy importante. Y luego empezar a asumir esas responsabilidades que sí que le corresponden. Y cuando tú has dicho lo del tema de cómo le inculco a un niño en lugar de a una niña todo eso, pues sí, pues igual, mira los roles. Mira, esto no es que sea de niño ni de niña, esto lo puedes hacer tú. Es exactamente lo mismo, pero vertiéndolo sobre un niño. Al fin y al cabo, y teniéndole que decir que tiene que asumir responsabilidades, que no hace la cama a su hermana porque es una mujer, lo hacen los dos, ¿sabes? Todo ese tipo de comportamiento que hablando parece que se hace, pero que no es así.
Hemos escuchado mucho a lo largo de estas semanas, bueno, ¿no? Ha sido un tema bastante difundido en los medios de comunicación, esa campaña, ¿no? que Córdoba lanzaba por el 25 de noviembre, que bajo mi punto de vista yo creo que se ha descontextualizado. El mensaje estaba claro que iba para los maltratadores y que los niños no querían ser de mayores maltratadores, pero se han tomado por otras perspectivas y que daño a veces también se hacen con este tipo de situaciones, ¿no? Porque no estamos diciendo que todos los hombres son maltratadores, pero sí que los que son y actúan de forma violenta hay que terminar con ellos, por eso de ahí ese mensaje. No sé qué opinión tenéis ustedes al respecto. Son temas complicados, porque evidentemente tú tienes que contar con que hay una parte de la población, bueno, que no comparte todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces al final se trata de poco a poco ir trabajando desde el convencimiento. Hombre, yo en ese sentido he tenido también experiencia de intervención con hombres que han tenido algún tipo de denuncia de maltrato o que realmente se han criado en ese entorno machista. Entonces, lo que puedo contar es que es muy liberador cuando tú como hombre empiezas también a reconocer estas cosas, porque la presión que tú vives como hombre cuando tienes que estás convencido de que eso es lo que tienes que hacer y así es como tienes que actuar como hombre, aparte de otras muchas cosas, es muy cansado, es muy estresante, No olvidemos al final que muchas de estas historias, desgraciadamente, nos encontramos con que el agresor muchas veces termina siendo su propia víctima, ¿no? Como ese agresor muchas veces termina suicidándose, haciéndose daño a sí mismo, ¿no? Entonces ahí te está diciendo que realmente esa persona estaba viviendo un nivel de estrés y un nivel de tensión que le ha llevado a cometer una barbaridad, pero bueno, estamos dando ya pasos mucho más cercanos a la locura, ¿no? Hay que detener ya todo esto, ¿no? De una vez, ¿no? Primero por las mujeres, porque como decíamos al principio, es un problema que tienen algunos hombres que las mujeres no tienen por qué padecerlo, pero que los primeros que terminan sufriendo también con esta forma de pensar y de actuar son los propios hombres, terminan convirtiéndose en su propia víctima. Ya que estamos aquí, que estamos hablando de este 25 de noviembre, de este Día contra la Violencia de Género, un día para gritar no a este tipo de actitudes, a esas mujeres que están viviendo esta situación, ¿qué les diríais? Y al principio comenzabas tú diciendo, Marta, que hay recursos, que hay teléfonos y que es verdad que no están solas, que ese primer paso cuesta muchísimo trabajo darlo, pero que hay que actuar, ¿no? Y hay que... por el bien, estabas hablándolo tú ahora mismo, por el bien de las mujeres, pero al final también por esa persona, porque te lleva, hay tipos de situaciones de estrés que llevan a la locura y que al final los perjudicados son ambos. Pues eso, a las mujeres, pues evidentemente es que no es que suene bien en un cartel, es que verdaderamente tiene que sentir que no están solas. Si ellas en su realidad, con su hombre, en su casa piensan que es la única realidad que pueden vivir para toda su vida, se equivocan, porque pueden dar ese paso, tienen los recursos, pueden llamar, pueden ir a su profesional de referencia, al centro de la mujer, acudir a todo ese tipo de recursos para salir de ahí, que es difícil, porque la violencia de género no solamente se consolida en casa, también hemos visto el caso de la manada, en la calle, en las redes sociales, a diario las mujeres lo sufren. Pero tenemos que saber decirlo. Si no sabemos verbalizarlo ni contarlo, nadie nos puede ayudar en ese sentido. Rupert, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que se encuentran en esta situación? Bueno, mira, en ese caso evidentemente hay episodios de violencia y de agresión, como estaba comentando ahora la compañera, que tienen que ver con personas desconocidas, y que se mueven a un nivel de redes sociales, más sociales y demás. Pero la verdad es que los problemas más graves son aquellos en los que tenemos a una mujer que tiene una relación de cariño amorosa con un hombre. Eso es lo más habitual y los casos que normalmente llegan a un nivel de mayor gravedad, de mayor peligrosidad, ¿no? Estadísticamente. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones esas mujeres tienen que hacer un doble trabajo. Porque por una parte está el tema de las denuncias para buscar su propia protección y para poner un freno y para mandarle un mensaje claro a ese maltratador de que así no se puede seguir, Pero hay que hacer también otro trabajo. Yo me tengo que desenamorar de esa persona. Yo no puedo seguir en esa ambivalencia que me tiene paralizada
De unos ratos lo quiero mucho y otros ratos le tengo un miedo tremendo. Tengo que saber separar y darme cuenta que aquella persona que me tiene asustada no puede ser una persona a la que yo quiera, porque no se lo merece. Muchas veces en ese tránsito y en esa situación ocurre ese diálogo en el que esa mujer te dice: Rupert, es que me estoy dando cuenta que él en realidad necesita más ayuda que tú, que yo. Por supuesto, no lo dudes. Además, ten en cuenta, cuando tú eres capaz de devolverme eso, quiere decir que tú ya te estás viendo que estás superando una cierta barrera, porque estás empezando a reconocer todos esos machismos de los que estamos hablando, porque estás empezando a reconocer y a darte cuenta que tú eso no lo quieres para tu vida. Entonces ya estás avanzando. Entonces puedes tener esa sensación: bueno, es que estoy viendo que el que debería de ir al psicólogo debería ser él. Pues seguro, claro que sí. Desde luego problemas, fíjate, si hay. Problemas sí hay, porque se supone que a la persona a la que más quieres, se supone que debe ser tú. Fíjate cómo te trata. Distintas cuestiones, distintos temas importantísimos que, por desgracia, hoy tenemos que seguir, de los que tenemos que seguir hablando, porque se siguen dando estos episodios. Vamos a finalizar, pero yo quiero que en este 25 de noviembre el mensaje sea positivo. Estamos hablando de momentos duros, de momentos difíciles que viven este tipo de personas que acaban convirtiéndose en víctimas, pero el mensaje debe ser positivo. Hay muchas personas que han conseguido salir, es verdad que en todos los manifiestos siempre se recuerda el número de fallecidas, pero no se nombran al número de mujeres que han conseguido salir, encontrar un puesto de trabajo, que han rehecho su vida y que hoy viven feliz. ¿Qué mensajes, especialistas que sois, le mandé a Díaz y a la sociedad en general, y sobre todo que sea en forma positiva? O sea, es un mensaje positivo, pero es un mensaje de lucha social, porque como tú has dicho, tenemos memoria, las mujeres tenemos memoria para ver todo lo que hemos recorrido, para llegar hasta lo que hoy tenemos. Entonces, el mensaje positivo es que la lucha social y colectiva tiene que seguir ahí. Es manera de todos y de todas seguir ahí, no solamente nuestra, de las mujeres, sino de todos y de todas seguir ahí. Entonces, recordar en positivo lo que tú dices, que hemos superado muchas barreras, que hoy día tenemos muchos casos de superación, pero que tenemos que seguir ahí. Evidentemente no vale con la frase bonita de mira, pues lo hemos superado, no, hay que seguir en la lucha. Ese es el mensaje positivo que yo lanzo, que es una acción colectiva de todo el mundo y que evidentemente, y lo voy a decir porque lo tengo que decir, también tenemos que mirar que tenemos unas políticas públicas que no nos respaldan. Hay mujeres que por temas de segregación horizontal tienen que asumir determinados oficios por ser mujer. La segregación vertical de no dejarte asumir puestos de más jerarquía. Entonces, si las políticas públicas, si nuestro sistema no nos respalda, tampoco podemos seguir. Es cuestión de todo el mundo ir para adelante, y ese es mi mensaje positivo, que la lucha social tiene que continuar. Rupert. Bueno, lo has contado tú muy bien, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Al final, eso, en medio de todo lo que estamos hablando, muchas veces puede cundir el desánimo y puede dar la sensación de que no se está avanzando. Pero yo he puesto un ejemplo que creo que se ha podido entender muy bien, muy clarito, de cómo se va avanzando, ¿no? Hemos conseguido probablemente superar esa barrera en la que ya las mujeres saben que este tema está ahí. Y que si están viviendo algo que se parece a este tipo de cosas, pues ya no es solo que haya recursos, es que seguro que vas a encontrar mujeres que te van a entender. Eso hace años no pasaba. Es que no te entendían. Es que tú se lo contabas a tus amigas y se lo contabas a tu madre y te decía: hija, es que tú te has casado con él, pues ahora te tienes que aguantar, a pechuga, ¿no? Entonces, claro, todo eso está ya ganado. ¿Es suficiente? No. ¿Cuál es el mensaje positivo? Bueno, que tenemos ya una base desde la que construir, ¿no? Muchas veces en la historia de la humanidad es verdad que es muy triste, ¿no? Tú dices: Rupert, es que algunas veces, muchas mujeres me lo dicen, la única sensación que tengo yo algunas veces es que antes no sabíamos cuántas eran las que se morían y ahora ya sí lo sabemos porque las contamos. Bueno, míralo por el otro lado. Eso tenemos que conseguir que no se pierda nunca. Y es una base desde la que empezar a actuar bastante importante.
y tengamos en cuenta esa parte que comentaba yo antes. Ya todas las mujeres, cuando tienen una relación, empiezan a cuestionarse y a preguntarse, oye, ¿me están tratando como yo quiero que me traten? ¿Me están tratando como yo me merezco? Si tienes dudas, ya hay un paso. Ahora se trata de seguir trabajando. Qué pasos tan importantes, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos, gracias por haber estado hoy aquí compartiendo, bueno, desde vuestras perspectivas como profesionales, qué es lo que os encontráis cada día, ¿no? Cuando habláis con este tipo de mujeres víctimas de la violencia machista. Y nos unimos también al mensaje que decía Marta, ¿no? A la reivindicación, a la lucha social continuada y por lo menos desde Onda Castiblanco Televisión, este 25 de noviembre y también durante todos los días decimos no a la violencia machista. Temiendo no regresar, callar lo que llevas dentro sin poder respirar.